Ok, hoy en Tucker Stack vamos a ver un vídeo sobre Cory Wong. Él mismo nos va a enseñar en el escenario su gear, su rig para tocar en directo, así que vamos al turrón sin más tiempo que perder. I'm going to show you today what we have for all of our gear, everything that we bring on the road. Let's start with the guitar gear. I'm going to show you what I need to do to grab my stuff before sound check starts. We have this thing side stage that holds our in-ear monitor packs, so everybody's are labeled. I keep my in-ears here. Vale, o sea, ahí tienen el rack de los in-ears con un cajón con todas las petacas. Cada petaca tiene su etiqueta, que es lo que está diciendo, y ahí están sus cascos. In-ears here, and then we have our mic packs where I have my guitar wireless. Aparte de las petacas de los in-ears, las petacas de las guitarras y todo eso, aquí vemos palas de la RF, básicamente. Esta será la mesa de monitores, que no la he visto bien todavía. And all of the horn wireless mics are here. Antoine's wireless. A ver. Estos serán las etapas del equipo, fijo. All of the horn wireless mics are here. Eso es una Yamaha. Antoine's wireless mic just kind of lives side stage on a stand there. And we have a couple backup mics just in case something goes down while we're on the road. I'm using the Eso creo que es Shure todo. Shure 535 in-ear. Shure, esos son sus in-ears, los Shure 535, que creo que tienen 4 vías, si no me equivoco. Because I have a really good reference point of using them for so long, if something happens or if I lose them, I can just kind of go to any store and get a new set, and I'll be good. I also use the Shure wireless for my guitar. Guitar I'm using on the road, you guessed it right, the Fender signature Cory Wong Stratocaster. Obviamente usa su guitarra signature para sus conciertos, claro está. How about that? I've got 2 of them out on the road with me. This one is just in standard tuning, and then this one, same guitar, I just have it tuned down a whole step because some of... La verdad que está guapísimo, porque en ese azul así un poco mate, no tan brillante, el golpeador creo que se llama eso... ¿Cómo se llama el golpeador ese? Creo que... No me acuerdo cómo se llama ese golpeador, qué fallo. Pero vamos, que está guapísimo, no es el blanco liso, es un... nácar, joder, no me salía. Guapísimo. Y está diciendo que esta la tienen estándar y esta la tienen medio tono bajo. Juan's tunes, we change keys, and some of the voicings are very specific and use open strings, so I wanted to still be able to utilize that. Claro que dependiendo de qué riffs o qué canciones usa posiciones al aire y por eso baja la guitarra y tiene otra. We have the Fender American Ultra Series. Qué guapa. HSS esta. Stratocaster for Sonny T. They didn't have a... Este tío es un figura. Este tío yo lo conocí siendo bajista, guitarrista, perdón, tocando la guitarra con Nick Jonas en The Administration cuando se separó de los Jonas Brothers en 2011 creo que fue, no me hagáis... Tucker Stack es tu canal y Tucker 20 tu código de descuento. Entra en la web de Soundbrenner, escoge los productos que quieres comprar y escribe el código de descuento Tucker 20. Ahórrate un 20% en tus compras de Soundbrenner con tu código Tucker20, el código de descuento de Tucker Stack. Mucho caso. Y tocaba zurdo y aprendí a tocar con la guitarra del revés sin cambiarle las cuerdas. O sea, Jimi Hendrix, por ejemplo, usaba la guitarra como este señor, pero le cambió las cuerdas. Aquí tenía la primera y aquí tenía la sexta. Este hombre directamente le dio la vuelta a la guitarra y aquí tiene la sexta y aquí tiene la primera. O sea, este hombre puede tocar con tu guitarra de diestro porque directamente lo que hace es darle la vuelta, no le da la vuelta y le cambia las cuerdas. ¿Sabes lo que os digo? Entonces, yo le conocí tocando una Les Paul de zurdo, pero como el tipo aprendió a tocar con las cuerdas al revés, pues compró una Les Paul de zurdo y le cambió las cuerdas. O sea, una Les Paul de zurdo con las cuerdas, la sexta abajo y la primera arriba, como la tiene aquí, por ejemplo. ¿Qué más? Y ahora este tipo va con el bajo, va de bajista con Cory Wong, que toca el bajo que flipas. Left hand one, so I just taped a neck Lo que pasa es que se debe colgar la guitarra en un par de temas. strap on here because Sonny plays upside down and backwards. He just uses a right-handed guitar. Really, I just kind of need to put a strap button there. This is what he's using for guitar. The amps I'm using on this tour is the DV Mark Eric Gale's signature amp. I have 2 of them running in stereo. They're kind of like a modded version of the amp. Got a micro tube and it has that really fast solid state attack. So it's kind of half tube, half solids. La verdad es que no conocía esa marca de amplis. Dice que usa esa marca de amplis porque
tienen un ataque muy rápido y muy definido. Y al final es que es su sonido, así rollo funky, súper comprimido, rápido, mola. Which for me and my style, I absolutely love. And I'm running this amp into this cab, stereo, and I hard pan it left and right, mostly for when I use... ¡Qué guapo! Lleva 2 amplis, 2 cabezales y 2 pantallas para panearlo a LR y tener un estéreo muy chulo. Reverb on tunes like Meditation or Home, that sort of... ¡Qué guapa, en serio! ¡Qué guapa! El azul este que no llega a ser mate, o igual es mate directamente, pero la cámara no se advierte mucho porque brillo está claro que no es, y el golpeador nácar. Me encanta. My pedalboard rig is the Shure wireless into the Wampler Ego compressor into the hotel. Del inalámbrico obviamente al compresor, del compresor al hot-tone este, Volume wah. It's a volume and que es volumen y wah guagua. combo, which I absolutely love. Then I'm going into the TC Electronics sub and up, basically just doing an octaver sort of thing. Then I'm using the Rossi filter by GFI Systems. It's actually so far my absolute favorite envelope filter I found. I literally got hip to it like the day before I left for tour, and I moved most of my pedalboard around because I really love the way this thing sounds. This is my first time ever bringing fuzz on tour. I've never had a fuzz on my pedalboard ever in my life. I know it's crazy, but I found this Vespa, which is like instant St. Vincent tone. It's insane. It sounds incredible. For the Dumble overdrive sound, I'm using... Tampoco lleva tantos pedales este tío, ¿eh? O sea, a ver, lleva lo normal. Lleva un compresor, lleva por aquí, lleva el pedal de volumen, lleva el octavador, esto pues dejo que es un fuzz. Este pedal lo he visto muchísimo, no me acuerdo dónde. Este pedal de efectos, pedales tampoco lleva muchas distorsiones este tipo, o sea, lleva su sonido, lo tiene muy claro. Mira, aquí vemos el split de los 2 amplis. Tiene su sonido muy claro y lleva sus pedales, tío, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedales, porque esto es el inalámbrico, no cuenta. Mola que no lleve 25.000 millones de pedales, tiene un sonido muy claro, muy definido y ya está. The Vertex Ultraphonics, really great Es una overdrive verdad, pedal. guapo. And my absolute favorite overdrive on the planet is the Optimist by Jackson Audio. It's a collaboration pedal that I did with them. I helped design it with them. So there's an overdrive on the left side that's more like a Klon circuit. And on the right side, it's an overdrive that's a little more of a flat response EQ. And then if I press both of them at once, it turns on an EQ, which is super cool. Biggest pedal on my board is the Big Sky, the Strymon Big Sky. I absolutely love this pedal. My favorite reverb on the planet. Maybe closely tied with a couple of the Valhalla reverbs that I use in the studio. Strymon Big Sky, absolute best reverb out there for guitar. Every once in a while I use vocal Me la apunto para probarla, esa reverb. effects while I'm either singing or playing on tour. I use the TC Helicon. Esto es para hacer vocoders, vocalist y todas estas movidas de efectos. Voice Live Play. It kind of brings this fun excitement thing to the show when people hear my voice change in some weird way. It's kind of fun. For bass on this tour, I play a few tunes because I love playing the bass, and Sonny's an incredible guitar player. Hostia, no sabía que tocaba el bajo en directo este pibe. Claro, o sea, cuando el bajista se coloca la guitarra, él supongo que se pedía el bajo. No lo sabía, tío. La verdad que los shows de este tío tienen que ser muy interesantes. So we switch off on a few things. I had Fender basically build me a replica of Joe Dart's J bass because I've always loved the way his sounds and feels. That's what I've been playing on this tour. I also love the Mark bass amps, and I went with their little Mark Tube 800. It's got a lot of clean headroom. It can handle my passive bass and Sonny's active bass, and there's 2 different inputs, so we can kind of control the different tones that we have for our bass. Cómo me gustan a mí las pantallas de bajo de 10 pulgadas, ¿eh? Yo tuve una Harke de 15 pulgadas y sonaba increíble, pero la verdad que los 410s, muy chulos, ¿eh? When we switch off in the middle of the gig. I like the feel of an 810 cab just because it's got so much body to it. Even if it's not super loud, it just pushes air in a way that just like really feels heavy. It feels great. Claro, dice que ya no es tanto por el volumen, o sea, por la presión, sino que con poquito volumen ya nota lo que es el feeling del aire, de moviéndose del bajo y tal, y es lo que le mola. As far as the sound system goes, we travel with all of our own microphones, all of our own wireless gear, and I even have a soundboard that I got that we run front of house and monitors from. Vale, o sea, viajan, lo que está diciendo es que a donde van de gira, ellos llevan su rack de in-ears, su rack de microfonía, su rack de inalámbricos, todo aquí en estas 2 neveras, una y otra, y las mesas de PEA y de monitores.
llevan todo su sistema y sea donde sea, llegan, enchufan a la PEA, se montan su movida y ya está. Pero nunca, por lo que está diciendo, nunca van a un sitio y o alquilan backline o alquilan este tipo de setups y tal igual. Llevan todo su movida y ya está. Me gusta mucho eso, sobre todo de los grupos y de los artistas que llevan presupuesto, que viajen con su equipo. Está muy guay eso, está muy guay. Siempre llevas tu configuración, siempre sabes que si falla es algo tuyo y si lo tienes bien cuidado sabes que no va a fallar. So we have this on side stage, an input box for the Allen and Heath D-Live. That's the console I have. We have all of our own wireless in-ear packs, all of our own wireless mics for the horns, and for Antoine, it's the Shure PSM 900s. They work really. La verdad que me hace gracia que este tipo sepa todas estas curiosidades, o sea, no es lo normal, o sea, me hace gracia porque no es lo normal. Mola, esto es de las gamas más tochas que tiene Shure, creo que ya van por la PSM 1000 y si no me equivoco, bueno, ha dicho que la mesa de monitores era una Allen Heath, una D-Live, están muy guapas. A ver qué más. I like having our own stuff because then we can troubleshoot it every day, we can make sure that it's functioning. They work really great for us. I like having our own stuff because then we can troubleshoot it. Estaba intentando ver si llevaba los in-ears en estéreo o los llevaba. Tucker Stack es tu canal y Tucker20 tu código de descuento. Entra en la web de Soundbrenner, escoge los productos que quieres comprar y escribe el código de descuento Tucker20. Ahórrate un 20% en tus compras de Soundbrenner con tu código Tucker20, el código de descuento de Tucker Stack. O los llevaban en mono, pero no me he podido fijar. ¿Qué más? Este es el patch de la D-Live, está claro. Every day we can make sure that it's functioning properly and it's consistent from show to show. Al menos uno. Speaking of consistency for tone from night to night, I have all of my own microphones that I've got. Pero tío, este tío como, o sea, me está sorprendiendo gratamente, o sea, el tipo toca muy bien, es muy crack, pero me hace gracia que, aparte, lo primero que el Rick Down lo esté haciendo él mismo, aunque sí, de sus equipos pues es un poco más normal, pero me hace gracia que esté hablando del tema de los micrófonos, de los racks, de los monitores, de las mesas, de cuando van en gira, de los micrófonos, también llevan sus propios micrófonos, me hace gracia, la verdad. Mirad los Raccords americanos, que son el Raccord grande, vaya. Most of what I use is an EV mic package. There's a handful of Shure mics, like I mentioned before, but I love to have all of my own stuff because, again, night after night, turn it on, and theoretically, it is the exact same thing in our ears from the night before. Exacto. Eso es lo que me quería yo referir antes. Aparte de que si es tu equipo, sabes que si está bien cuidado no te va a fallar, al menos una probabilidad muy pequeña. Siempre tienes el mismo sonido porque la batería la puedes microfonar con 200.000 millones de juegos de micrófonos, pero si tú estás acostumbrado a que el bombo se recoja con X micrófono o los toms o lo que sea, vaya, es un ejemplo, si tú estás acostumbrado a ese sonido, luego al día siguiente en otro show pues te van a poner otro micrófono y no vas a escuchar el bombo de la misma manera. Las sesiones de las mesas, las ecualizaciones, todas esas movidas, hay que en los shows, en las pruebas de sonido hay que intentar poner el sonido siempre al gusto, que es a su gusto, por así decirlo, y si tú siempre llevas tus mismos micros, por lo tanto el color siempre va a ser el mismo, el color que va a captar el micrófono, el instrumento siempre es el mismo, por lo tanto siempre va a captar el mismo instrumento, los in-ears siempre son los mismos, los receptores siempre son los mismos, porque parece que no, pero un Sennheiser de in-ears, estoy hablando, un Sennheiser de alta gama y un Shure de alta gama tienen unos convertidores muy buenos, pero no suenan exactamente igual. Por eso hay diferentes marcas en el mercado. Entonces, si tú estás acostumbrado a escuchar con los in-ears Sennheiser, si de repente te ponen un transmisor de Shure, vas a notar diferencia. Y si esta gente hace no sé cuántos shows y tienen que estar constantemente adaptándose en cada show, pues es mejor que lleven sus equipos y a tomar por culo. A couple years ago when I started touring a lot more, I decided to get my own console, so we did have much more consistency, ease. Es lo que estoy diciendo. Llevan sus mesas porque si no la puedes pedir en Rider, te pueden dar esa misma mesa, te pueden dar cualquier otra mesa. En este caso, este tipo lleva su mesa con su sesión, enchufan y a sonar, tomar por culo. Of soundcheck, ease of front of house and mixing all in one. I decided to get the Allen and Heath D-Live. This is a really great console. I love the way that it sounds. Aquí llevan el Smart para ajustar el equipo.
This is the console that we recorded both Cory and the Wong Notes albums on. Well, I guess the second one isn't out. But we recorded a second one, Wong on Ice. We also did this. Anytime I do any of my projects, I can use the same rig for recording. I can use the same rig for my live setup. It's very consistent and it's great. So we hook. Dice que también usó estas mesas para grabar ciertos vídeos que hay por ahí y tal, porque tiene la función de grabar en multipista y tal, supongo, que lo diga por eso también, o sea, sé que pueden grabar en multipista y que, claro, pues luego lo procesaría muy bien y todo el rollo, ¿no? Pero que siempre lleva su mismo equipo, tanto microfonía como mesas, como todo, para grabar en directo, para grabar en estudio, para lo que sea. This system tracks live on a computer or Pro Tools. El Tracks Live es un programa que creo que diseñó Waves, que yo también lo uso mucho para grabar en directo. Es un programa gratuito, si no me equivoco, y es un programa que simplemente lo que hace es grabar. No puedes meterle plugins, o al menos creo que igual ahora lo han actualizado, pero la versión que yo uso no puedes meterle plugins, no puedes hacer nada. Simplemente puedes crear pistas, nombrar, grabar y exportar. A tomar por culo. ¿Por qué? Porque se centra en el motor de audio, se centra en optimizar los recursos del ordenador para grabar, y no en la estética del programa, la estética de la DAW, en que tú puedas meter plugins para procesarlo en directo. No, lo que hace es grabar, punto. But tracks live A veces lo graban ahí, a veces lo graban en Pro Tools, ha dicho. in a live setting is much more stable. It's a lot easier to use because it just takes basically zero CPU. It just doesn't take. Tío, este vídeo no lo he visto y estoy diciendo exactamente lo mismo que está diciendo. El Tracks Live lo bueno que aporta para directo es que consume 0 CPU, porque se encarga en grabar, no hace nada más. Much energy to run, so it's a little more stable when we play live. And my front of house engineer can play back everything through here and basically do a virtual sound check. So once everything is plugged in. Eso me encanta. Eso me encanta. Me encanta que las mesas que graban en multitrack, tú grabas un bolo, al día siguiente, por cualquier motivo, imagínate que si va todo secuenciado, por ejemplo, pues puedes permitirte el lujo de que si falla el bajista por cualquier motivo, pues que no se caiga el show porque tú puedes disparar el bajo. Y ya no eso, que lo que está hablando no era eso, está hablando de las pruebas de sonido virtuales. Si yo grabo la prueba de sonido de hoy o grabo el concierto de hoy y mañana hay cualquier problema en el transporte, la furgoneta de los músicos, el camión o lo que viajen estos pedazos de señores, el autobús o lo que sea, se pincha una rueda o lo que sea y tardan más en llegar y hay que probar sonido, se pueden permitir el lujo de probar con las muestras que tocaron ayer, porque son muestras sin procesar, y lo que consiguen con eso es que probar la sala, el recinto y tal y cual. Obviamente, seguramente hagan otra prueba, aunque sea muy cortita, pero ya se están ahorrando un mogollón de tiempo para hacer esas pruebas de sonido tan largas. He can just press play on last night's show and still isolate everything and see how it feels in this room. Because every room is a little bit different. Parker, you want to tell me about Smart? So basically, I use Smart at front of house to kind of tune the PA to make sure that what's coming out of our console is accurate. Qué joven el pavo. Está diciendo que lleva el Smart por varios motivos. Por ajustar el PA y por estar en el concierto y de repente se escapa cualquier frecuencia, no sé qué, y pasa cualquier cosa, miras el RTA y la llenas. Because if I can get that center line every night, I know that the mix is going to be very similar based on the room structure. It's going to pretty much translate. So what we do is we take an output of the console straight into Smart. Qué figura el Cory Gronk este, And then I have a microphone that listens to what's happening in the room. And I can actually see the levels of each signal, and any differences in those levels actually show me the differences in the acoustics of the room. So I know how the room is responding to our mix, and I can work backwards and EQ the output of the mix and kind of get us back to a center line every night. It's like a master EQ on the PA, On the PA, yeah. the house PA, Yeah. to make our mix more consistent night after night. Exactly, because I'll put, it's called pink noise through the system, and if you look at pink noise in a spectrum analyzer, it's actually a flat line of signals. Qué guapo lo que está diciendo este tío. Tucker Stack es tu canal y Tucker20 tu código de descuento. Entra en la web de Soundbrenner, escoge los productos que quieres comprar y escribe el código de descuento Tucker20. Ahórrate un 20% en tus compras de Soundbrenner con tu código Tucker20, el código de descuento de Tucker Stack. And so it's very easy for me to see any differences coming off of the PA. If anything's not flat, I know that that speaker is pushing that particular frequency more or less than it should be from our console. And we compensate it with EQ on the master bus of the console to get us back. Oh, so you have a on the master bus, you're adjusting. I'm adjusting just an the overall EQ.
Yeah, Yeah, to get it to match what's coming out of the console. Got it. Yeah. Muy capo, ¿eh? Some PAs are brighter than others, some are darker than others. It just really depends. What's most important to us is getting it as close to our show sound as possible, which we know is dialed in. A ver, sí, básicamente lo que está diciendo es que usa una ecualización en el máster para que poner el equipo flat, iba a decir, plano y luego jugar con la ecualización para que todas las mezclas, aunque las salas sean diferentes, pues suenen súper guapas, ¿no? Y ya está, es lo que está diciendo básicamente, o sea, lo que se resume a ajustarle el PA y que todas las noches intente sonar de la misma manera, básicamente. On the rig, it's already in a very good place, so my job is just to make sure that that's translating as accurately as possible in each rig. So my front of house engineer, Parker, runs front of house and monitors from the board up there, but I like to have some of my own control as well. If he's busy doing something else and I ¿Cómo? want to change some of my mix, I have this controller up here where I can pick anybody's mix. Qué guapo, tío. Creí que no, creí que, o sea, me parecía haber visto otra mesa de otra Allen Heath en el monitores, que igual la llevan, pero está diciendo que se encarga del PA y el monitores, aparte cada uno lleva su control de monitores. Qué curioso. I can go Cory's mix and I want to Igual lo lleva en redundante y la mesa de monitores y la de PA comparten entradas, que es lo que hace el redundante. O no, en cascada, perdón, no en redundante, perdón. Y así todo está en constante comunicación. Y quizá la mesa de monitores, al ser la misma, esté conectada a estos controladores para que cada uno lleve su mezcla, y así el de PA está centrado en hacer su PA, sus buses de PA y toda la movida, y cada uno se hace su retoque, porque realmente la mezcla de monitores la harán en la prueba, obviamente. adjust any levels that I have in my own in-ears. I can just do it here myself and not have to bug him if something's going on up there. And also sometimes a lot of people are making requests at one time and Sonny can just say, hey, can you give me a little more of my vocal? And I can just pull up his mix, pull up his vocal for him, and it's really easy. Qué pedazo de crack el tipo este, me parece un crack, macho. Gear check. This is what we got going on stage for all of the band members. Hey y'all, Sierra Hall here. A little gear rundown for me. I'm using this clip-on mic that's fancily ¿Qué micrófono era ese? ¿Qué micrófono era ese? ¿Es un Sennheiser? A ver, hombre. down for me. I'm using this Hostia. Parece una KG, macho. 418, no, creo que no es un 418. clip-on mic that's Aparte luego lleva el piezo eléctrico. fancily labeled T-bone for trombone. This belongs to the Wong Notes crew here. Sometimes I look down and I think about T-Bone Burnett as well. This is a Beta 98, which sounds quite good on No puede ser un Beta 98. mandolin, little wireless. And I'm ¿Qué also using a dices? DI as well. This is a radius pickup. Hostia, pues será una versión rara, no conozco esa versión del... A ver. 8, which sounds quite good on the mandolin, little wireless. And I'm also Sí, el receptor es Shure using y a tal, DI pero... as well. Pues yo he usado Beta 98 muy viejos, o este es demasiado nuevo. This is a radius pickup. La pastilla esta, la R-Bags, hace unos piezos muy buenos. Made by LR Bags, and this is also an LR Bags DI. This is one called the Venue DI, which is kind of nice. Got a little boost and a little tuner, you know, good stuff. And this mandolin of mine is a 2009 Master Model Gibson. ¿Cuánta pasta tiene que valer eso, mierda? One I've been playing since it was brand new, when I got it in 2009. And I got my blue chip pick right here. Shout out to Blue Chip. That's pretty much it. Pretty simple setup over here in my corner of the stage. Qué bueno, qué crack, tío. Hey, what's happening? This is Sonny T. I'm just explaining some of my gear to you right now. For a bass guitar, I'm using a Warwick Dolphin. Fijaros lo que estaba diciendo. Este tío ahora mismo tiene un bajo de zurdo, es un Warwick de zurdo, pero como aprendió a tocar de manera al revés, al revés que vamos, cogiendo una guitarra y poniéndola al revés, esta sería su sexta cuerda y esta sería su primera cuerda. O sea, lo normal es que esta gente que es zurda, de aquellas, cuando ni siquiera había instrumentos zurdos o valía más pasta o lo que sea, cogía, le daba la vuelta a la guitarra y le daba la vuelta a las cuerdas. Pero este tipo aprendió al revés. Fijaros lo que supone eso para la cabeza, hacer un bending hacia abajo siempre, todo lo que las técnicas que se usan para tocar la guitarra o para tocar el bajo, vaya, todo del revés. Tienes que pensar, o sea, supongo que
todo ese proceso de aprender, ¿no? Pero me parece una locura. I'm using a Fender Jazz Bass also. For my effects on the floor, I'm using a whammy. I can get chorus sounds out of it, I can get octave sounds, and I can get pitch bend sounds out of it, which is really cool when I'm either soloing or if I'm ending a song or just, you know, muting in different situations. I'm using the MXR bass envelope filter, which is just freaking dope. I can just, you know, when I'm slapping and getting funky with it, I mean, the inflection points between the up and the down are so cool. And I'm using the, what the f is this? I'm sorry. I forgot who made this shit. I'm using the Boss heavy metal pedal. I love the heavy metal pedal for bass because it's really thick and gritty. And I also have my fingers, which are dope too. They're actually a nice extension of my instrument. And I'm using DR strings on my guitar, which I've been with DR for many, many, many years. So I have a question about your strings, because you use super light strings, right? yes, 30 through 105. 30 through 105? Yep, 30, 50, 70, 90, 105. I just like the long tones and I like the elastic feel of them too. So like when I want to bend. Esto como toca el pavo, macho. It's just dope. Yeah. Te está diciendo Cory que lleva unas cuerdas muy finas dentro de lo que son las cuerdas del bajo, claro. Right on. What is up? This is Pitar. For the drums, we have the Pearl Masters Maple Gum Kit. Super easy light shells, not heavy and easy to tune. For the drum heads, we have the remote control sound clears. For the snare, we have a Power Stroke P77. Same thing for the big snare. But El tipo este creo que también es zurdo. the important thing in Cory's sound, Cory likes dark and dry. So on toms and snares, we have the roots EQs, great mutes. Like basically, quick example, you have the ring, and then, I mean, that's a game. Dice, a Cory le gusta el sonido seco y oscuro. Normal que le guste seco, si toca todas las canciones van a una hostia increíble en el tempo, si tienen los sonidos mucha cola, tiene que hacer un colacao ahí de la leche. Changer. For the cymbals, we have Minor Byzance, starting from the right, which is a Foundry Reserve 22-inch dark crash. Cory likes dark cymbals. Main hi-hat, you get the crisp with the 13-inch el Serpent's tipo hats. este es This is zurdo. an extra dry aux hat with the tambourine on, because sometimes you get that. And probably the most important thing, we have the China. Todos los platos son nail, mail, vaya, la batería es pearl. Which gets hits, but I know he's going to arrive soon and he's probably going to take it. There he is. The obnoxious cymbal placement is only allowed because in the middle of the show, Adiós. Get back in there. I get to kick that cymbal. He did that multiple times and no lawsuits have been filed yet. Cowbell, always important. Hostia, me ha And trastornado. these dope cymbal mutes because, again, Cory does not like washy cymbals. Here's what it does, actually. With this, has an overtone control. We are running click. So I'm running in Ableton with the click track. We are recording every night. And Cory drops live albums all the time, so it's good to have it. You know, you never know. It's not like it has to be the same time every night. Dice que se encarga de lanzar las claquetas, las secuencias con Ableton Live. We're doing multiple takes. Now, some cats are going to be in the comments trying to come at us or playing on a click saying, People that play funk music to a click are lifeless and robotic. to that I say to you, you are lifeless and robotic if your music sounds lifeless and robotic played to a click. It's on you to sound dope, whether you're on a click or not. ¡Pam! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Dice, la gente que... dice... buenísimo. Dice, la gente dice que tocando con click o con claqueta y tal suenas muy robótico, suenas muy tal. Dice, la diferencia es que tú tienes que tocar a tiempo con el click, pero no necesariamente tienes que tocar como si fueras un robot. Tienes que tocar con gusto, pero con claqueta. No tiene nada que ver que toques con claqueta a que suene robótico. Si tocas con gusto, da igual que toques con claqueta que sin claqueta. Pro bowler, I don't need the bumpers, but if I had the bumpers there, it just keeps Hold on, me you're just riling me all to right? it up. It You're just, riling me no, to it. the click You're is riling me fine, to just it don't up. fuck me with the click. Se cabrea el tío porque dice, la gente es que estoy harto de que la gente me diga que por qué llevo claquetas si no necesito esos apoyos, no sé qué, pero yo llevo la claqueta porque aunque no necesito esos apoyos, me apoyan y toda mi banda son unos cracks y no necesitamos claqueta, pero la llevamos por estar más seguros y aún así sonamos como si no lleváramos claqueta y toda esa gente que nos dice que tocar con claqueta es como si fuéramos robots, nosotros sonamos de la polla. Nord Stage 3, Qué which grande. is all of my synths, electric pianos. This is a custom Hammond organ
chopped. I do not have the foot pedals, typical of an organ, like they have keys down here. Custom meaning basically this is a old Hammond organ, guts taken out and rebuilt into this case that was built. Then this is running through the Leslie, which gives it its kind of roto sound. This pedal controls the speed. Got volume for the organ here. El buen órgano con Leslie y el... ¿Cómo se llama? El que lleva encima. El Nord Stage ahí encima. Pedals for the Nord, volume and expression. I have sustain pedal here for the Nord, and then this. Oh, el X-Stomp. Creo que es la segunda persona, el segundo teclista que veo que usa el X-Stomp para los teclados. Mola. La verdad que para efectos, compresores y demás, obviamente. Está muy guay. Stomp and reverb for the Nord as well. So this is a bunch of effects. And you can notice here we got the Kraken. That's what we call it when Kevin's cables are looking all... Yeah, it's kind of a doozy down here. Kind of a little one. Yeah, this is a small version of the Kraken. It's not as bad as it was before. I think it looks dope when you take the front cover of the B3 off, but apparently Kevin's organ tech says you're going to get electrocuted and kill somebody. I want some organ tech out there to confirm this, but I will not test it myself. So we're leaving the cover on for now. What's up? I'm Sam. I'm playing bari and bass clarinet. Here we have a Yamaha. El tema de la sección de metal es para echar a comer aparte, ¿eh? O sea, valen una pastísima todos los instrumentos de metal. O sea, todos los instrumentos en general valen mucha pasta. Un instrumento bueno siempre vale mucha pasta. Lo voy a dejar aquí para no seguir ya con el vídeo. Todos los instrumentos valen mucha pasta, pero lo de los instrumentos de metal, incluso los instrumentos clásicos de madera, valen un pastón increíble. Espero que os haya molado el vídeo reaccionando a este rig rundown de Cory Wong, o Wong, no sé cómo se pronunciará, perdón. Os invito a verlo porque está muy interesante, yo me he echado unas risas y dice cosas muy interesantes. Nos vemos en próximos vídeos, comenta para saber qué artistas o qué vídeos queréis que reaccionemos y nos vemos aquí en Tucker Stack.